Gracias. Bueno, continuamos entonces, muchachos, para todos, tanto los que tenemos aquí en Perú como el compañero que está por allá por Brasil, que eso, inclusive tuve que consultar a ver qué era el más 55, ve que tenemos un alumno por ahí internacional. Entonces vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Lo siguiente que tenemos por aquí es la parte de construir multiplexores mediante puertas lógicas. El caso más sencillo, como ya les había dicho, es el de 2 por 1. Allí tenemos la imagen. Vean que tenemos los mismos tres símbolos que les dije que íbamos a utilizar, simplemente que organizados de cierta manera. Tenemos la señal de entrada cuando el selector tiene una carga de 1, él envía al que está de abajo, a X1, le envía una carga para que se abra la compuerta de abajo. Cuando el selector está en 0, el inversor hace que la carga se convierta en 1 y abra la puerta lógica que está en la parte de arriba. Entonces, como pueden ver, allí tenemos la misma estructura de la que estábamos hablando y tenemos la ecuación correspondiente a ese caso. Recordando que dice S apóstrofe, quiere decir S invertido, que viene de este componente que está aquí, que es un inversor, que permite que el 0 que viene de corriente del selector se convierta en un 1 hacia la puerta lógica, más el voltaje positivo que viene de la fuente, 1 por 1 nos daría 1 y pasa la corriente. Cuando aquí está en 0, aquí debe tener un 0 entonces porque no hay inversor en este tramo del camino. Y entonces 0 por 1 me da 0 y por lo tanto la puerta se mantiene cerrada. Cuando el selector está en 1, 1 por 1 me da 1. Es decir, aquí decimos 1 y 0 para decir tiene corriente o no tiene corriente. Realmente no tiene por qué ser exactamente 1 y 0 para lo que es la señal. Pero el mismo componente toma eso. Cualquier valor que le llegue diferente de 0, él toma como que está activa la corriente. Por lo tanto, eso vale para él 1. Sin olvidar que S' quiere decir el inverso de S. ¿Estamos claros con este pequeño fragmento, este pequeño modelo simple? Aló, probando. Para ver, yo activé el audio. Sí, lo activé. Pensé que no lo había activado porque nadie me dice nada. Ajá. Bueno. Sí. Traten de decir rápido. Si necesitan que les repita, traten de decirlo rápido para no perder tanto el tiempo esperando a ver si se despiertan. Bueno, repito. Esta que tienen aquí es el multiplexor más básico. ¿Qué pasa con ese multiplexor? Solamente tiene un selector que se coloca en 1 o 0 y tiene dos entradas. La salida va a depender del valor del selector. ¿Qué sucede? Imaginemos que en el primer caso mi selector, como se dice aquí arriba en la línea blanca, vale 0. Si esto pasa por aquí, el que está en la parte de arriba invierte el valor y se convierte en 1. Por lo tanto, entra un 1 de que hay corriente en el selector y entra un 1 de que hay corriente en la señal. 1 por 1, 1 y se abre la compuerta lógica que está aquí. Luego, para el segundo caso, o para el mismo caso, pero en la parte de abajo, si entra por aquí un 0, perdón, aquí no hay ningún inversor. Por lo tanto, aquí va a llegar en 0. Ustedes pueden ver mi cursor allí. Sí, déjenme hacer algo. Entonces, si ven el cursor, déjenme hacer un pequeñito cambio aquí, mejor todavía para que se aprecie mejor. Ratón, punteros, estándar de Windows agrandado, estándar de Windows negro enorme. Para ver, aplicar, aceptar. Así se debe ver mejor el cursor, en negro. Bueno, continúo entonces. Sí, porque a veces yo mismo no lo veo cuando está en blanco. Bueno, continúo entonces.
ya vieron que cuando está en 0, el inversor hace que aquí sea positivo y se active esta puerta. Y aquí, como no hay inversor, se mantiene esta puerta cerrada. Cuando pasa el segundo caso, que está en 1, el inversor hace que se convierta en 0, por lo tanto esta puerta queda cerrada. Y aquí pasa directamente, por lo tanto esta puerta se abre. A final de cuentas, nuestra salida Z lo que hace es recoger cualquier valor que venga de aquí de la compuerta y lo pasa. ¿Qué es lo que viene aquí? ¿Qué es lo que toma la compuerta? Realmente solamente el valor, en este caso, si esta es la salida adecuada, de X0. El valor que viene del selector muere aquí en la compuerta. Es simplemente un valor de control, un valor de referencia. Pero el valor que va hacia la salida es el valor que tenga la señal de entrada, es decir, X1 o X0. ¿Entienden eso? ¿Estamos claros hasta allí? Díganme rápidamente, si no para... Ajá, bueno, vamos a continuar. Ahora le echamos el susto a ustedes. Vean el siguiente modelo. ¿Qué es esto? ¿Se recuerdan el dibujo que vimos al principio? Que yo les hice de las cuatro puertas para el selector de 4x2. Es el mismo dibujo, lo que pasa es que aquí no está en colores. Es el mismo dibujo. Aquí lo que están haciendo es el análisis para sacar la ecuación. ¿Qué sucede aquí? Ahí tenemos una pequeña tabla que simplemente tiene las posiciones de los selectores y que indica cuál es la salida en cada caso. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando el selector 0 y el selector 1 están apagados, la salida que toma señal es la correspondiente a la primera entrada. Por lo tanto, ¿por qué pasa eso? Porque justamente si está en 0 ambos valores de los selectores, los inversores se encargan de mandarle valor positivo a nuestra puerta lógica. Y la única que está conectada a los dos inversores es la puerta número 1. Luego, cuando está en 0, 1, me dice que la única que está activa es la correspondiente a X1. Vamos a buscar el dibujo viejo para que se acuerden que sí lo habíamos hecho. Eso que estamos viendo es esto mismo. Lo que pasa es que aquí está dibujado con colorcitos, etcétera, y allá está tal como viene del sistema. Lo coloqué muy para allá. Déjenme rodarlo para poder bajarlo. Bueno. Entonces, lo que quería que vieran es que en este caso se está haciendo lo mismo. Es el mismo dibujo, la misma tabla. ¿Qué es lo que hay de adicional aquí solamente? Está como adicional que nos están dando la ecuación. ¿Qué nos dice la ecuación en este caso de que hay dos selectores? Simplemente nos dice que la salida Z es igual a la sumatoria de la inversa de la salida 1 con la inversa de la salida 0, multiplicado por la primera entrada. Esa es la primera parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación dice la salida 1 multiplicado por la inversa de la salida 0 multiplicado por la segunda entrada, es decir, I sub 1. La tercera parte lo que me dice es la inversa de la salida 1 por la salida 0, la salida no, la del selector 0, por la entrada I2. Y por último, la salida no, por la cuestión de la S digo salida, por eso es que no me gusta colocarle S. El selector 1 por el selector 0 por la entrada número 3. Entonces es lo mismo, simplemente lo que estamos indicando aquí es que la ecuación
para este sistema es esa que tienen allí. ¿Entienden lo que se quiso hacer, lo que se quiso decir aquí? ¿Sí o no? Si dicen que no, lo vuelvo a explicar. Si dicen que sí, seguimos de largo. Alguien puso carita feliz, como que entendió, pareciera. O no sabe hacer la carita triste, no sé. ¿No qué? No entendió. Vamos aquí a repetir. Lo que tiene, vamos a ver la ecuación solamente, que es lo que me interesa de esta parte. Porque el dibujo es el mismo que hicimos al principio. Vean su ecuación. Z igual, voy a llamar por cuestiones de que aquí en este chat es incómodo escribir, voy a llamar a ese 0A y a ese 1B, ¿sí? Z igual a prima, voy a poner un paréntesis, me gusta poner paréntesis, por B prima por I sub 1. ¿Ves esa que está allí? ¿Qué pasa? Vamos a ver que todas las salidas están activas. O sea, tienen algún voltaje. ¿Qué sucede? Si mi selector, ambos selectores están en 0, ¿eso va a ser verdadero o va a ser falso esa parte de la ecuación? Si mis dos selectores, que es el caso 1 aquí, están en 0 y, o sea, A igual 0, B igual 0 y su 1 igual 1. Y su 1 no, en este caso la primera no es I su 1, sino I su 0. Ya, ahora sí. ¿Será verdadera esa parte de la ecuación? Sí, ese 1 es A y ese es, no, al revés. Ese 1 es B y ese 0 es A. Se va a cumplir porque el inverso de 0 es 1, el inverso de 0 es 1 y la otra está en 1. Ahí no había problema. Se aplica lo mismo para el segundo caso, ¿sí o no? Estoy hablando de esa primera parte de la ecuación nada más. Para el primer caso me da el inverso de 0 por el inverso de 0 por 1. ¿Será verdadero? ¿Eso me da verdadero o falso? ¿Me da 1 o me da 0? Verdadero. Luego de allí, ya dijimos que estos son los valores de estos elementos. Vamos con la segunda parte de la ecuación, que es la que corresponde a I sub 1. Dice que B por A' por I sub 1. ¿Será eso igual a 1? ¿Cuánto valía B, dijimos? Para el primer caso. ¿Cuánto vale B? 0. Entonces nuestra ecuación sería 0 por el inverso de 0. Estamos todavía con el primer caso. Por 1.
suponiendo siempre que nuestra salida es, ¿cómo se llama? Es positiva. ¿Cuánto me da eso? Me da falso, porque 0 por 1 me da 0 y por 1 me da 0. Lo hacemos lo mismo con el mismo caso, pero para la tercera parte de la ecuación. Ahora lo estoy haciendo por pedacitos para que puedan ver cómo se refleja. Sería B' por A por 1. ¿Verdadero o falso para este primer caso? ¿Verdadero o falso? Falso. Vamos con la última parte de la ecuación entonces para ya cerrar este análisis. Sería B por A por un valor cualquiera que tenga en ese momento. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Recuerden que A vale 0, B vale 0 para el primer caso. 0 por 0 por 1 da 1. No, ¿verdad? Entonces es falso. Ahora, ya tenemos toda la ecuación resuelta. Vamos a unirla en una sola cosa. Decimos que z es igual, me dio verdadero más falso más falso más falso. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? ¿De acuerdo a lo que estamos haciendo los cálculos? Sí. Entonces de allí, cada una de esas posiciones representa una de nuestras salidas. Por lo tanto, ¿cuál es la salida que va a irse hacia afuera? Decimos que nuestras posiciones son z igual a i sub 0 más i sub 1 más i sub 2 más i sub 3. Como ahí está. Estoy colocando las diferentes, porque realmente nosotros le colocamos 1 para resolver por el momento. Pero realmente el valor de las entradas no es 1, es cualquier cosa. Entonces, si nosotros multiplicamos i sub 0 por verdadero, me da i sub 0. I sub 0 por falso, me da 0. I sub 1 por falso, me da 0. I sub 3 por falso, me da 0. Por lo tanto, el resultado de esta ecuación vendría a ser z igual a i sub 0. Porque todos los demás, al ser falsos, se convierten en ceros. ¿Entienden lo que estoy tratando de explicarles?
¿Entienden lo que estoy tratando de explicar? Le digan algo, ¿sí o no? Ahora sí, por fin. ¿Alguien podría escribírmelo como una sola ecuación, sustituyendo los valores? Para el caso número 2, ¿alguien pudiera escribírmelo como una sola ecuación sustituyendo los valores? Vale. No, acuérdate que estamos trabajando con las primeras líneas de los casos todavía. Si te entra S1 que vale 0 y no hay inversor, él se mantiene como 0. Ahora quiero que alguien si me lo pueden digitar para la segunda línea. Hacer lo mismo. Si no me lo puede resolver nadie, indicármelo. Entonces se los dejo como tarea, así que traten de hacerlo. Si alguien me lo indica ahorita, lo omito de la tarea. Si no, lo dejamos como tarea para que lo puedan revisar. Ninguno se anima. Ya yo lo escribí. Bueno. Estoy esperando a ver alguna respuesta que me digan. Nadie. Bueno, como queda poco tiempo y nadie me contestó la pregunta, lo vamos a dejar como otra tareita. De todas maneras, igualmente todo lo que les mande de tarea vale nota. Lo que sí voy a hacer es que no voy a mandarles tareas de demultiplexores, porque es lo mismo. Solamente le voy a mandar varias tareas de multiplexores para salir de ambos. Vamos a enseñarles lo que yo quería que me hicieran. Eso es lo que quería que me hicieran. La misma ecuación basada en el segundo caso. Y eso es lo que me van a hacer para la tarea, como tarea, las 4 líneas. Eso lo va a colocar como complemento de la que les mandé anteriormente hace un rato.
que lleva unos cálculos parecidos. Esta es parte de esa tarea entonces. ¿Entienden lo que les estoy pidiendo en este momento? Solamente hacer las 4 líneas de cálculo. Yo voy a guardar aquí esta. Ver, ahí tienen. De todas maneras, esos son un par de punticos más que van a tener por allí. Porque todo lo que vayan haciendo, eso se les reduce o sea, se les va acumulando para su examen de PC1. Entonces, tenemos por el momento 3 tareas. Tenemos el dibujo del multiplexor de 8×3. Tenemos, sí, y ya la grabación mía y la grabación de la universidad. Tenemos, aparte de eso, tenemos los cálculos para el de 2×1. Y tenemos la función, el desarrollo de la función para el de 4×2. Eso es por el momento lo que tienen de tarea. Vamos a continuar entonces con nuestro contenido a ver qué falta. Aquí tenemos otro parecido, pero ahí sí no, eso ya es maldad. Ya nuevamente caigo en que es demasiado cálculo para el poco tiempo que tenemos conociéndonos. De todas maneras, en este caso, el diagrama que se va a generar es el mismo que les mandé a hacer al principio. No lo voy a poder hacerlo 2 veces. El diagrama del multiplexor que están haciendo allá es el que debería estar en ese espacio donde están las letras rojas. Entonces aquí de este de 8 no hay tarea porque ya tienen una. Vamos a ver entonces la última parte de lo que les corresponde al día de hoy, que es la construcción. Aquello era como la antesala. Entonces la construcción de multiplexor de 4×3 usando multiplexores de 2×1. Vean que es sumamente sencillo si omitimos el cálculo. ¿Qué es lo que se hace aquí en este caso? Tomamos 2 multiplexores de 2×1 y unimos sus salidas a un tercer multiplexor. Y ya con esto tenemos una emulación de un multiplexor de 4×3. ¿Entienden lo que está en la imagen? Olvídense de la ecuación. ¿Entienden lo que está en la imagen? Fíjense que el comportamiento es el mismo, la única diferencia es que tiene en este caso un selector extra, o sea que tiene mayor control. Vean que aquí lo que está haciendo es, dice, si en el que está debajo, en el 2×1 que está en la parte inferior, que tiene I0 y 1, está encendido, él manda la señal I1. Si en el de arriba está encendido, él manda I3. Al final pasan a un segundo multiplexor donde se selecciona entre las 2 señales que se recibieron cuál es la que hay que enviar realmente a la salida. Eso es lo que están haciendo allí. ¿Entienden este dibujo? Voy a pasar lista mientras que lo piensan un poco. Empiezo a pasar lista rápidamente porque ya queda poco tiempo. Os dando paso hasta Piro. Ustedes son arquitectura y esta es la asistencia A. Y la parte B es de Piro, que no hay mucho, hasta el final. La parte B.
Lista la asistencia entonces. ¿Alguna pregunta sobre esta imagen o paso a la siguiente? ¿Aló? ¿Se desmayaron? ¿Se explotaron? ¿Se les explotó el cerebro? ¿Qué pasó? Repito, imaginen lo siguiente. Yo estoy tratando de emular un multiplexor. Sí. De esta manera ya vamos a descansar. Por eso es que lo quiero dejar hasta aquí. Después el otro pedacito que falta lo vemos en la siguiente clase. Igualmente ya aquí con esto tienen para ver cuál es la primera tarea del dibujo. Le podemos dar 3 puntos. A la de... Y a esta o 4 puntos le podemos dar al dibujo. Y a estas 2 que les mandé a hacer de texto, de ecuaciones, le podemos dar 2 puntos a cada una para que tengan 8 puntos para el examen allí. Tienen unos 15 días para hacerla. No es tampoco tan complicado, porque vean que no les estoy asignando nada del otro mundo. Dibujo y desarrollo de una ecuación que ya se las di yo, para que vayan trabajando y se vayan acostumbrando a los multiplexores. Esta es la unidad para el alumno más conflictiva. ¿Por qué? Porque lleva todo este tipo de, como diría yo, de cálculos raros, nombres raros, etc. Cuando usted pasa a la siguiente unidad, es un paseo. Entonces, esfuércese bien en salir en esta con buena nota. Todo lo demás es teoría, después que salgamos de esta primera unidad, de estos primeros temas. Aunque sí hemos visto teoría. Para la próxima clase probablemente les esté pasando un formatico de teoría de lo que hemos ido viendo para llenar y que eso complemente de la nota de su examen. Pero por ahorita me interesa es la parte de cálculos, porque es lo que necesito que se afiancen ustedes ahorita al principio. Porque eso es lo que está en el silo. Hoy me hubiera gustado que este tema hubiera sido el último, no el primero. Pero yo tengo que cumplir con lo que exige la universidad. Entonces vamos a continuar entonces para terminar por el día de hoy. Quedan 5 minuticos. Vamos a explicar solo este gráfico y lo dejamos hasta allí. Vean lo siguiente. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Nosotros queremos construir un multiplexor de 4 entradas. Este multiplexor lo podemos construir a partir de varios multiplexores de 2 entradas. La mayoría a primera vista, si yo no les coloco el dibujo, dirían no, con 2 de 2 hago uno de 4. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo tengo 2 multiplexores de 2 para 4 entradas, voy a generar 2 salidas, una por cada multiplexor. Y de buscar la manera, después de unificar esas 2 salidas, para que haya solamente una salida al final. Eso es lo que hace el tercer multiplexor de 2 por 1. Imaginemos que, por ejemplo, repito, que nosotros empecemos a activar. Tenemos S0 vale 1 y S1 vale 0. Como vale 0 S1, de aquí sale I0 para acá, para esta fila. Y de aquí, como vale 1, sale I3 para acá. Entonces después voy a tener 2 salidas. Voy a tener I3 e I0. No me interesa tener 2 salidas. Me interesa una sola. Utilizo otro multiplexor que esté conectado allí al final de esas 2 salidas para que reciba las 2 respuestas. Y en base a un tercer selector, él determine que va a salir. Supongamos que ese tercer selector por ejemplo, lo tengamos encendido. Por lo tanto, toma la salida de arriba y al final sale I3. Eso es todo lo que va a pasar en ese caso. ¿Entienden esta última noción por el día de hoy para que ya descansen? No es nada del otro mundo, realmente. Lo que pasa es que hay que ver cómo trabajan los componentes individuales para saber cómo va a trabajar el componente completo ensamblando las pequeñas piezas. Fíjense que aquí, por ejemplo, luego tenemos
que esto lo explicaremos luego. El multiplexor con 8 salidas a partir de 2 de 4 y 1 de 2. Tenemos el multiplexor de 8 salidas a partir de 5 de 2. No, 5 de 2 no, pero 4 de 2 y 1 de 4. Tenemos el multiplexor de 5 canales. Y aquí estaría lo que sería las últimas tareas. Pero esto vamos a ver si lo ajustamos la próxima clase. No, esta todavía no la tomen en cuenta. Ya por el día está bien, muchachos. Ya veo que están agotados, se han portado bastante bien. Vamos a cerrar la clase por el día de hoy. Muchas gracias por su atención, por su asistencia. Y nos veremos en una próxima ocasión. Buenas noches y que descansen. Mi correo está en la primera diapositiva de las que mandé. De todas maneras es este. Trate de, antes de mandar la tarea. Ustedes tienen conmigo de no dentro de rato. Bueno, ahorita los volvemos locos otra vez un ratico más. Bueno, muchachos, los dejo entonces. Hasta... Sí, la comparto, la tengo que montar en la mañana temprano, que el internet está más ligero. Y ¿cómo se llama? El canal YouTube, pídaselo a los compañeros que yo lo pasé desde la primera clase. No lo tengo a la mano al momento, pero por ahí lo de tener su delegado en el grupo, etcétera, diga que se lo pasen, por favor. Y también hay un Google Drive donde subo las clases. Sí, lo voy a subir en el YouTube, lo voy a subir en el Google Drive que les asigné para que tengan material disponible.